Permítame un momento. No, pero que más que nos falta te digo, el chico de Bueno, pues yo ahora. Verifica las propiedades del calor específico si están bien. ¿Qué tal? No sé si tienen alguna duda antes de comenzar con la siguiente unidad. ¿No? Podemos ejercicios apenas, perdón. Hasta que veamos los ejercicios en la tarde. ¿Cómo? No escuché. Hasta que veamos los ejercicios en la tarde, van a salir de colores. Oh, no está bien. Sí, pues ya me dicen después. Pero de lo que hemos visto, no hay ninguna duda. Ah, bueno. ¿Hay manera de que nos puedan checar las tablas de las propiedades? Si hicimos bien las... ¿Con las gráficas? Sí. ¿Las vamos a enseñar? A ver, enseña, muéstralas para ver. Está bien. Vamos a estar más 2 semanas antes. Dejo de presentarla. A ver, amplía la del calor específico. Porque no veo. ¿Cuál es el valor de referencia? El calor específico. El valor de referencia del calor específico que sería CP0. Es que no sé cuál valor se refiere. Ah, caray, a ver. Ya está, el El específico es 3042.32. Ok, a ver, el valor de la temperatura más alta. Ok, vete a los valores más pequeños, no los vi. Aparentemente están bien. Ahora sería cuestión de ver qué es lo que estás metiendo en el sólido. Solo que ya las propiedades las borramos y copiamos estas directas y se copia la tabla completa. Sí hicieron los cambios antes de continuar. Sí hicieron cambios en la geometría que... También cambiamos el material a... Ahí sí, 10-20.
A ver, si me puedes mostrar el caso para ver. caso. ¿Cuántos elementos te salieron Fueron como 300. para el nivel 1? A ver, muéstrame antes de eso los resultados. Un contorno de velocidades en el eje, en el plano XY, que cruce a la mitad. ¿Y los costos? Sí. X, ¿no? XY. Ahí está. Y en contornos pon velocidad total. Y dale a aceptar. No, pues sí que está tardando. Mira, fíjate, el aire incide y el efecto de la incidencia apenas si se empieza a notar justo a la mitad de la entrada. Entonces, ustedes pueden recortar el volumen a la entrada. Yo creo que la mitad. ¿De aquí para acá? Sí, para que sea menos lo que tenga que resolver. Y es que, ¿sabes qué? Perdón, profe, esta que le estamos mostrando ahorita el code es porque lo hicimos muy grande, de hecho. Para que como puede ver, pues antes era así. No lo hemos corrido con esta nueva dimensión. Ese es por un lado, mira. Entonces lo pueden recortar de enfrente. Yo no les dije qué dimensiones tomar del volumen de control. ¿Para qué? Para que analizaran precisamente esto. En base a los resultados, ustedes fueran tomando decisiones qué tanto les convenía agrandar, acortar, etcétera. Que ustedes tengan un criterio como ingenieros y sepan decidir si lo hacen más chico, si lo hacen más grande, etcétera. Pero entonces la velocidad no es constante, o sea, no es así la misma velocidad desde el inicio. O sea, si está, ahorita como está muy grande, se pierde ahí donde está verde, la velocidad. O sea, no tenemos que hacer esto más chiquito, del lado donde entra el aire. Sí. Y en la parte trasera, si te fijas, también hay una zona en la que ya se estabiliza. Sí, más hasta el final. Entonces también lo puedes acortar un poco. Y de esa manera vas a tener menos elementos que se van a estar resolviendo y menos tiempo de cómputo. Entonces, A ver, dime. eso en todo caso va a ser variando en todos los equipos. ¿No habrá alguna medida que usted quiera necesariamente? ¿O ya va a ser dependiente de cada Ahí va a depender de cada quien. Ahí cada vez porque estamos. Sí, ahí va a ver si se copió. Pero pues usted que maneja. Sí. Sí, no importa ahí. Ahora sí que ustedes ya deciden. Pero no me acabaste de mostrar. No acabé de ver lo que quería para ver. No, eso salió nada más para decirles de lo del tiempo de cómputo. ¿Cómo pueden reducir ustedes el tiempo de cómputo? Porque me habían dicho que había durado mucho. Ahorita en el nivel 1. Ahora, dale en Input Data, botón derecho, configuración. ¿Y no lo sé? Sí, General Settings. Ok, dale en fluidos. A ver, bájale un poco. Selecciona el del agua. Bueno, dale de New. Ahora sí, selecciona el que crearon del agua. Del etilenglicol, perdón, agua etilenglicol. No, es que sí estaba agregado el otro. Dale, no, sí, pero quiero ver, a ver, Okay. Dale en tablas. Mira, fíjate, aquí ustedes ya una vez que meten los datos, les aparece la gráfica. Entonces, la gráfica que yo les pedí, inclusive pueden tomar esta, porque es la misma. De la gráfica que yo les pedí, bueno, o sea, yo se las pedí al revés. Sería la temperatura
con respecto a la propiedad, y aquí es la propiedad respecto a la temperatura. En Excel la tenemos al revés. Sí. Entonces aquí ustedes pueden comparar para ver que pues realmente están metiendo lo que ustedes quieren. La temperatura debe estar en Kelvin y pues ahí los valores de la propiedad. Dependiendo de su sistema de unidades, pues va a ser, creo que va a ser el valor que les va a tomar o el que ustedes definen en el caso de, Creo que ya sé cuál es. en el caso de estudio. A ver, vete ahora a lo que es vete cada una de ellas, viscosidad dinámica. En este caso son pascales por segundo, que básicamente son kilogramos sobre metro por Logramos. sobre metro por segundo. Nada más, a ver, se ve que la viscosidad está muy alta. A ver, vete a la ecuación de la viscosidad. Ahí donde, de hecho, es donde tuvimos problemas En internet, en la que usted nos subió el apartado, o la que está aquí en Excel. La que yo le subí. Fíjate, el valor de referencia es 0.01179, quiere decir que es 1.179 por 10 a la menos 2. Vete al Excel. Tú ni siquiera tienes ese valor. Todos son de 1. Entonces ahí hay un error, y hay algo mal. La viscosidad, ¿qué quiere decir que la viscosidad sea tan alta? Que hay mucha fricción, lo cual pues hace que el fluido se caliente. Una vez que se caliente y la otra es de que dure mucho tiempo retenido, baje su velocidad y la transferencia de calor incremente. Es como si en lugar de agua, etilenglicol estuvieran pasando glicerina. Entonces ahí hay un error. Ahora vete a los otros. Ahora, el calor específico. Ah, caray, no estoy presentando. A ver. Bueno, pero como que los otros están viendo, ¿verdad? Los demás sí. A la siguiente propiedad. De que definiste en el SolidWorks. Calor específico. Ahí es el calor específico. Dale. Aquí son joules sobre kilogramo Kelvin. Aquí también asegúrate que pues, corresponde con las unidades que tú pusiste. Que en este caso sí corresponden. Ahora dale en la última, que es la de conductividad térmica. 0.31. Entonces, pues aquí igual verificar que con el valor de referencia, los valores que ustedes están calculando, pues corresponden, ¿no? Entonces, vean, no nada más es de calcular ya, hay que darse un tiempo en ver lo que ustedes están obteniendo y que tenga sentido. ¿Cómo ven que tenga sentido? Pues comparando con lo que tienen. Entonces, para empezar, ahí hay un error. Cámbienlo, corríjanlo y si sigue saliendo, pues para la siguiente me dicen. Sí. Y nuevamente verifiquen otra vez todo lo que meten, que esté bien. A ver qué sale. Bien, no sé si tengan alguna otra duda. No. por el momento no. Y como ven, ya se están dando cuenta, pues tiene sus detallitos, ¿verdad? Bien, no sé, si no, pues entonces ahora sí para continuar la clase. Entonces, ¿por qué los puntos del proyecto se los puse en ese orden? Porque, por ejemplo, si reviso sus proyectos y me doy cuenta que las propiedades están mal, ya ni para qué reviso lo demás, porque todo lo demás va a estar mal. Y así, conforme vaya avanzando, si veo que tienen mal un punto de los que les pedí, pues todo lo que esté para adelante va a estar mal. Entonces, para que tengan cuidado y lo hagan bien.
Lo de, bueno, no creo que nos equivocamos entonces en el despeje, porque si nos dieron valores sociales despejar muy altos a lo que no es. Entonces, el logaritmo, ¿cómo pasaría al otro lado? Para que me exponga. Es que lo pasamos así. Es que se pasa como un exponencial. Multiplicas toda la ecuación por el exponencial y ya vas a quitar el logaritmo natural. Y al final de cuentas va a quedar, tú tienes, no me acuerdo si es viscosidad entre viscosidad y referencia multiplicado por el exponencial de todo el polinomio. Cuando despejes te va a quedar viscosidad igual a viscosidad de referencia multiplicado por todo el polinomio. Y todo ese polinomio al final de cuentas lo que va a estar haciendo es modificar el valor de referencia. No va a estar exponencial. Sí, va a estar dentro del exponencial. Como tirar de referencia por el exponencial de todo el polinomio. Así es. Pero no era exponencial a la todo. Así es. Sí, aquí pues es cuidar un poquito la álgebra, que no se vayan a equivocar, y los comandos ahí en el Excel. De luego no está por demás irse a la antigüita y a tomar una libreta y sacar de perdido un valor a mano y con eso verificar a una temperatura aleatoria, y ya con eso ustedes verifican que la fórmula del Excel que están metiendo está bien. Imagínense que yo tuviera una compañía de carros y les digo, diseñen un radiador. Si lo diseñan bien, ganan un contrato para hacérmelos, y si no, ahí queda. Así es afuera. Si hacen las cosas bien, al final de cuentas implica dinero o el ascenso en un puesto o cosas así. Si no, un despido y quedarse sin nada. Así es esto. Aquí pues es una calificación nada más. No, todo depende qué es. Todo depende qué es lo que, cómo lo hagan. Bien, vamos a continuar, miren. En el Classroom ya tiene lo que sería la presentación del... ¿Esta? De la nueva unidad, déjenme ver dónde está, porque se me hace que... No se me guardó como lo quería. Denme un momento para animar esto. Miren, esta unidad va a ser referente a relaciones integrales para un volumen de control. Si ya acabaron de leer o si todavía no acaban de leer, pues al final de cuentas van a llegar a darse cuenta de que lo que vamos a estudiar va a ser la ecuación de Bernoulli.
todo el meollo va a ser para la ecuación de Bernoulli. Y pues bueno, esto que les dejé se los voy a resumir voy a hacer el resumen del resumen en 2 diapositivas. Lo demás pues ustedes lo van a tener que leer, y si algo aún así no queda claro, pues me dicen si tienen alguna duda. En lo que es mecánica de fluidos, ustedes tienen 2 métodos para conocer lo que sería o estudiar un fluido. Una es utilizando sistemas infinitesimales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un flujo que pasa por una bomba. Vamos a hacerlo con algo más familiar, con un motor con un pistón y un motor de combustión interna. Ustedes quieren analizar, si ustedes de ese estudio quieren analizar, por ejemplo, de las válvulas de eyección del fluido, cómo viajan las partículas del combustible y ingresan a la cámara de combustión del ensamble cilindro-pistón, necesitan hacer una aproximación infinitesimal del sistema. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que tienen que resolver ecuaciones diferenciales que son complicadas de resolver. Por el contrario, si a ustedes no les interesa cómo viajan las partículas de ese fluido y solamente quieren conocer la potencia que va a generar un pistón en un motor de combustión interna, sin importarles cómo se mezcla el aire con el combustible, ustedes van a hacer una aproximación de un volumen de control, como cuando lo hacían en termodinámica, estudiaban básicamente un sistema en una caja negra. Definían las fronteras del sistema y ya en base a eso veían las interacciones que tenía el sistema con sus alrededores, sin importarles qué pasaba dentro del sistema. Lo mismo sucede aquí. Si a ustedes no les interesa la interacción del combustible con el aire y solamente quieren conocer la potencia que desarrolla el pistón, van a estudiar volúmenes de control. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que tienen que resolver ecuaciones integrales, que es en lo que nos vamos a enfocar. No nos va a interesar la trayectoria que van a seguir las partículas, porque pues las ecuaciones que se resuelven están complejas. La aproximación infinitesimal se va a estudiar y las ecuaciones resultantes son ecuaciones diferenciales altamente complejas y se llaman ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones, al menos para mecánica de fluidos, estas ecuaciones de Navier-Stokes, desde que se propusieron entre 1700 y 1800 hasta la fecha, no tienen una solución exacta. Son soluciones aproximadas y las soluciones exactas son para casos muy ideales. Si quisieran utilizar estas ecuaciones para ver cómo se mezcla el aire con el combustible en la cámara de un pistón, de un motor de combustión interna, y lo quieren hacer de forma exacta, pues me dicen si es que se puede resolver. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen aproximaciones mediante métodos numéricos. El sistema se divide en partes muy pequeñas y pues es lo que hace el SolidWorks al final de cuentas, resolver estas ecuaciones mediante una malla. ¿Qué ecuaciones son? Les muestro para que vean. Y si ya leyeron, pues las vieron. Aquí están. No sé si vean. Estas son ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí tenemos lo que es la conservación de la masa, la ecuación de continuidad. Y si se fijan, son derivadas parciales que dependen de la densidad y la velocidad. Y dependiendo de la velocidad, si es en X, Y o Z, pues va a cambiar, pues cómo es que la masa va a estar cambiando en esas direcciones. Después vienen estas otras 3 ecuaciones, la ecuación del momento en X, Y y Z, que nos va a servir para cuantificar los totales en el sistema. Y si se fijan, están los términos de esfuerzos viscosos, donde los esfuerzos viscosos, al final de cuentas, vimos que eran fuerzas que estaban actuando en la superficie. Y pues bueno, aquí, como ya se 3 dimensiones, pues necesitamos ver los esfuerzos viscosos en las 3 direcciones. Y la ecuación de la energía,
que pues bueno, aquí está el término de transferencia de calor en X, Y, Z, y también los esfuerzos viscosos, porque los esfuerzos viscosos generan calor, un calor que pues bueno, está interactuando con la energía del sistema. Por ejemplo, cuando un avión viaja a altas velocidades, la fricción del aire con las alas hace que se calienten, o a lo mejor lo han visto cuando las naves de los astronautas entran a la Tierra, entran en caída libre, y la fricción hace que se calienten y se queme el material literal por el calor que se genera. Eso es debido a las altas fricciones. A la alta fricción está en estos términos de esfuerzos constantes. Entonces, si quieren ver todo esto, pues resolver estas ecuaciones, y como la veo, están difíciles de resolver. Estas son si el sistema está en coordenadas cartesianas X, Y, Z, cambian si son coordenadas cilíndricas o si son coordenadas esféricas. Las más sencillas son en coordenadas cartesianas. Si de por sí son complicadas en coordenadas cartesianas, pues imagínense nosotros, están más todavía. Pero bueno, estas ecuaciones no las vamos a resolver. Estas ecuaciones son las que resuelve el SolidWorks y cualquier otro software que se dedica a hacer simulaciones. Nosotros nos vamos a enfocar a las soluciones de una forma integral, que no quiere decir que sean sencillas, pero al menos son más sencillas que resolver estas ecuaciones. Bien, la aproximación finita, cuando nosotros queremos ver una aproximación finita, es decir, analizar el sistema como una caja negra, simplemente ver las interacciones del sistema con sus alrededores sin que nos importe qué está pasando dentro. Las ecuaciones resultantes son ecuaciones integrales, que son las que les voy a mostrar más adelante y las que les dejé que estudiaran. La información buscada en este caso no requiere de un conocimiento detallado del flujo. Por ejemplo, para conocer la potencia del motor, no nos va a interesar cómo es que el aire se está mezclando con el combustible, sino simplemente cuánto aire entra, cuánto combustible entra, y en base a eso ver la potencia que se va a generar. El interés se enfoca en el comportamiento neto o total de un dispositivo, como lo vamos a ver más adelante. Todas las leyes de mecánica de fluidos van a estar están descritas para un sistema, para un todo. Por ejemplo, el sistema puede ser el universo, un planeta, una célula, depende ahí de qué es lo que quieran analizar. El cual define una cantidad de masa fija, es decir, como en termodinámica, ya una vez que ustedes definen su sistema de control o su volumen de control, ese volumen de control va a tener una masa, va a tener un tamaño y va a tener una masa. Y en base a lo que está pasando dentro del sistema y cómo está interactuando ese sistema con sus alrededores, pues todo ese sistema va a cambiar. Sin embargo, pues en este caso no nos va a interesar qué es lo que está sucediendo dentro, sino simplemente la interacción del sistema con sus alrededores. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar la eficiencia de un carro, simplemente podemos analizarlo viendo cuánto combustible entra, a qué velocidad viaja, la fricción que hay, las pérdidas por fricción y ya, sin entrar en detalles en el sistema de transmisión, en el enfriamiento, en el radiador, nada de eso nos va a importar, simplemente cuánto combustible le metemos, qué velocidad viajamos y la fricción, las llantas con el suelo. Eso es ver el sistema de una forma general. Ya si queremos entrar en detalles, pues bueno, aquí está la forma infinitesimal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este caso? Definir claramente nuestro sistema, las fronteras del sistema y la interacción con sus alrededores. Es lo único que vamos a ocupar, básicamente lo que hacía en termodinámica. Bien, hasta aquí no hay alguna duda. ¿No? Bien, entonces, aquí vamos a ver en una diapositiva de las relaciones integrales para un volumen de control. Si ya comenzaron a leer o si ya leyeron, hay algo que se llama teorema de transporte de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds, si se fijan, hace un enlace entre lo que sería una forma
o el cambio del sistema respecto del tiempo, de una propiedad del sistema respecto del tiempo, con los cambios en esa propiedad cuando cambia el volumen del sistema, más la interacción de esa propiedad con el sistema a través de sus fronteras. Es lo que nos dicen estos tres términos. El primero, los cambios de una propiedad en el sistema respecto del tiempo van a ser iguales a los cambios de la propiedad cuando cambia el volumen de control. Y el tercero, el cambio en la propiedad cuando el sistema está interactuando con sus alrededores de alguna manera. Por ejemplo, si nosotros queremos inflar, queremos llenar, ¿qué será? Vamos a decir la llanta de un vehículo, de un coche que se le bajó al aire y quieren llenarlo con aire. Entonces, ¿qué tenemos? Imagínense que ahí está, esta es la llanta. Está toda punchada y quieren llenarla con aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya una vez que ustedes ingresan nuestro volumen tenemos que definir nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control va a ser la llanta. Ya una vez que ustedes comienzan a llenar la llanta, ¿creen que cambie el volumen de la llanta? A lo mejor sí cambia un poco, pero al final de cuentas va a cambiar. Entonces, si el volumen de control cambia, tenemos que tomar en cuenta este término, esta integral. Ahora, ¿por dónde le echan aire a la llanta? Por la válvula. Entonces, la válvula es una conexión entre el sistema y sus alrededores. Y en esa conexión entre el sistema y los alrededores entra en juego esta otra integral. Aquí en esta tercera integral nosotros debemos de ver cómo es que está cambiando esa propiedad o cómo el sistema está interactuando con sus alrededores para que una propiedad cambie. Vamos a darle nombre a esa propiedad, por ejemplo, la masa. Si nosotros queremos ver el cambio de la masa respecto al tiempo cuando estamos llenando la llanta, ¿qué es lo que debemos de saber? ¿O cómo podemos determinar la masa de aire que va a tener la llanta en un instante de tiempo? La presión del... ¿Tenemos que saber la presión del aire? La presión del aire, ¿qué más? ¿Cómo saber la masa que vamos a tener en un instante dado de tiempo cuando estamos llenando la llanta? La velocidad también. La velocidad a la cual va a estar entrando, la temperatura, la presión, ¿eso qué implica? Implicaciones tiene en la densidad. Entonces, pero no solo eso, como la llanta se va a estar inflando, va a cambiar su volumen, ¿sí o no? Entonces, dependiendo del volumen que tiene la llanta, podemos estimar para ese instante dado la masa contenida en la llanta. Después, como dice su compañero, dependiendo del flujo de aire que estamos ingresando, podemos ver cómo va a cambiar. Aquí lo ideal sería primero conocer la cantidad de aire que tenía cuando estaba desinflada con el volumen inicial. Después, con el volumen que va a tener en un instante dado, cómo cambió su volumen y eso, cómo hizo que cambiara su masa. Y tercero, dependiendo de la velocidad a la que entra, pues cuánta masa está cambiando. Y en ese intervalo de tiempo,
determinar cuánta masa se ingresó y de esa manera saber con exactitud cuál es la masa que tenemos de la llanta en un instante dado. Si se fijan, pues ya son más cosas, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden determinar al final de cuentas. Si el volumen del sistema no cambia, por ejemplo, que nosotros estemos pasando aire por un tubo, pues esta integral no va a cambiar, va a ser 0. Pero por ejemplo, vamos a suponer que ahora queremos analizar el compresor, el tanque del compresor, en cuánto tiempo se va a descargar, dependiendo de la cantidad de flujo que le estamos metiendo a la llanta de aire. Entonces, haciendo lo contrario, si ahora queremos calcular cuánta masa perdió el compresor, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Con el flujo que salió del compresor, del tanque, podemos determinar cuánta masa quedó. ¿El volumen del tanque cambia? No, es fijo. Entonces, esta integral se hace 0, pero el volumen de la llanta sí cambia, y al cambiar el volumen necesitamos tomar este término en cuenta. Eso para todas las propiedades que impliquen velocidad, fuerza, presión, energía, masa. Entonces, eso que les digo, pues es de los problemas más complejos a los que se pueden enfrentar para ese tipo de problemas, los cuales no les voy a quebrar tanto la cabeza. Vamos a hacer problemas más sencillitos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, este teorema de transporte de reinos, como les digo, toma en cuenta el cambio de una propiedad respecto al tiempo y cómo ésta se relaciona con el sistema y sus alrededores. Para eso, pues Reynolds fue muy inteligente y propuso que B mayúscula fuera una propiedad. ¿Qué propiedad sería? ¿Una propiedad extensiva o intensiva? Fíjense que sería bueno que les pongan teoría también ahí en el examen para ver si realmente están leyendo. ¿Por qué? Porque sí considera la masa Que dice que no debe, la calidad de la materia, ¿no? No depende de la masa. En este caso, como esta derivada total implica para todo el sistema, pues la propiedad que debemos de considerar debe ser total, que involucre toda la extensión del sistema, y la propiedad que toma en cuenta la extensión del sistema, pues es una propiedad extensiva. Ahora, si se fijan, en las otras dos integrales está una beta. Beta es una propiedad intensiva. ¿Cómo convertimos una propiedad de extensiva a intensiva? Eso lo vimos en la unidad número 1 como repaso de termodinámica. ¿Cómo pasamos de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva? y divide el valor de la propiedad intensiva entre la extensiva. No, si fueran preguntas de opción múltiple ya habías tronado una. Pero qué bueno que me das ideas para ponerlas. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras opciones pondría? Es que luego, el problema de las preguntas de opción múltiple es que luego no sé qué ponerle.
Ya está bien, ya no. Entonces, a ver, Ahorita le quiero otras cosas. Traspasar intensiva explosiva. No, de extensiva a intensiva. sí, de extensiva a intensiva. A ver, ¿qué es una propiedad intensiva? Es la que no toma en cuenta la masa y la que no cambia. Sí, que no cambia, ¿no? No se funciona de nada. Si no está en función de nada, entonces, ¿qué estaría representando? Entonces, que pone un ejemplo como de la densidad, que es una medida que no depende de otra. Una medida que no depende de otra. Me dice que no toma en cuenta. Entonces, un parámetro dimensional. Me dice que la intensiva no toma en cuenta todos los demás. La calidad del material que hay dentro del sistema. ¿No toma en cuenta eso? No. La intensiva no. Entonces, si la extensiva sí toma en cuenta la cantidad de materia del sistema y la intensiva no, ¿cómo convertirían o cómo harían que la extensiva ya no dependa de la materia del sistema? Aunque dependa, más bien. Ya no depende, ya no depende. de la materia. ¿Cómo se la intensiva que no depende de la materia? Ujú. Despejándola, multiplicándola por materia. Entonces, si la extensiva fuera la materia, multiplicándolo por la materia, tendrías materia al cuadrado, te estarías generando materia. Sería dividir. Si ustedes dividen la propiedad extensiva entre la masa del sistema, la están haciendo independiente de la extensión del sistema. Entonces, la beta quiere decir que es la propiedad extensiva entre la masa. Y de esa manera ustedes pueden aplicar el teorema del transporte de Reynolds para analizar cualquier propiedad que ustedes gusten. Sin embargo, pues aquí en mecánica de fluidos vamos a analizar tres propiedades extensivas: la masa, el momento lineal y la energía. Vamos a comenzar con la masa. Si nosotros tomamos la propiedad extensiva B mayúscula como la masa, ¿cuál sería la propiedad intensiva? M sobre M. ¿Y eso qué le da? 1. Entonces, con estas dos variables, B mayúscula igual a la masa, que representando la propiedad extensiva, porque si la propiedad extensiva nos indica la extensión del sistema, y en este caso, para conocer la extensión del sistema, nosotros podemos medir la masa, pues podemos usar la masa como una propiedad extensiva. Sin embargo, para utilizar el teorema de transporte de Reynolds, esa propiedad extensiva necesitamos pasarla a intensiva y dar la curiosidad de que pues masa sobre masa es 1. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer estos cambios de variable en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds y encontrar la ecuación de conservación de la masa de forma integral. Entonces, vean, fíjense, al sustituir, nosotros aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 1. ¿Qué nos quedaría? La derivada respecto al tiempo de la integral. Este CB quiere decir que es volumen de control. Esta sería una integral de volumen de la densidad por el diferencial de volumen. Más la integral. Esta integral es integral de superficie. Quiere decir que, bueno, tenemos que tomar en cuenta la interacción de la superficie con sus alrededores, que va a ser densidad por esta B mayúscula es un vector de velocidad por el producto punto de la normal por el diferencial de área. Entonces aquí pues van a tener que desempolvar un poquito a lo mejor lo de vectores y cálculo integral para ver integrales de superficie, integrales de volumen y
multiplicación, producto punto de vectores. Que no es nada del otro mundo, pero bueno. Entonces, esto es el lado derecho de la ecuación. Ahora vamos a ver el lado izquierdo. Si nosotros decimos que la derivada del sistema, donde la propiedad del sistema de forma extensiva es la masa respecto del tiempo, ¿qué ocupamos para que se conserve la masa? ¿Qué ocupamos para que se conserve la masa? A ver, si nosotros decimos que tenemos la masa, ¿qué es, a ver, qué es lo que han dicho desde la secundaria? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la masa? Constante. ¿Y la derivada de una constante? Cero. Entonces, para que exista el principio de conservación de la masa, la derivada de la masa respecto del tiempo debe de ser cero. Si tú integras dm igual a dt desde una masa 1 a una masa 2 y desde un tiempo 1 a un tiempo 2, ¿qué es lo que vas a tener? Masa 2 menos masa 1 igual a un cambio del tiempo. ¿Qué es lo que ocupas para que se conserve la masa a lo largo del tiempo? Que las masas sean iguales. ¿Sí o no? Entonces, esto al final de cuentas es el principio de conservación de la masa. Esta derivada del lado izquierdo debe ser igual a 0. Y el lado derecho nos dice cómo es que la masa de un sistema va a estar interactuando con sus alrededores. Si el volumen del sistema cambia respecto del tiempo, nosotros debemos tomar en cuenta la primera integral. Es decir, cómo va a estar cambiando el volumen. Si la densidad es constante, la densidad sale de esta integral y solamente nos va a quedar la integral de diferencial del volumen. ¿Cómo es que cambia el volumen? Densidad por volumen, ¿qué les da? Densidad por volumen, ¿qué les da? La masa. Es la masa. Entonces, ven, al momento de resolver esta integral, les va a quedar la masa. ¿Qué quiere decir esta primera integral? Es el cambio, sería el cambio de la masa cuando cambia el volumen del sistema. Es lo que les quiere decir esta primera integral. Después, la segunda integral, ¿qué es lo que tenemos? Vean, densidad, este vector de velocidad indica simplemente si está entrando o está saliendo la masa. ¿Cómo es el vector? Si nosotros tenemos, vamos a decir, ¿qué será? Una esfera. ¿Cómo sería el vector normal? ¿O cómo dibujarían los vectores normales a esta superficie? Perpendiculares, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, dependiendo de la superficie, van a ser los vectores. En este caso, este vector normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. En este caso, pues sería aquí. Y aquí, pues dependiendo, vamos a tener la normal. Y siempre va a apuntar hacia afuera de la superficie. Si nosotros tenemos un flujo que entra, vamos a tener un vector aquí. Un vector de velocidad.
En este caso, ¿cómo son los vectores de velocidad y normal uno respecto del otro? Si ustedes hacen el producto punto de estos dos vectores, ¿qué es lo que van a obtener? Un valor negativo de B, porque van en sentidos opuestos. Y en este caso, si esto representara una salida, ¿qué es lo que van a obtener? Al realizar el producto punto, va a ser positivo. Entonces vean que el producto punto de la velocidad con la normal nos va a indicar si la velocidad está entrando o está saliendo, o si va a ser positiva o negativa. Pero este es solo un término de la integral. Después tenemos densidad por velocidad. Si la velocidad y la densidad son constantes, salen de la integral y solamente nos quedaría el área. Podemos tener un área variable, por ejemplo, en una tobera. Y ya al momento de resolver esa integral nos va a quedar el área. Densidad por velocidad, ¿qué dijimos? Perdón. Velocidad por área, ¿qué les da? Velocidad por área, ¿qué sería? ¿Volumen? No. Velocidad por área. Si se fijan, las unidades de la velocidad pueden ser en el sistema internacional metros sobre segundo. Y las del área, metros cuadrados. Metros cuadrados por metro sobre segundo, ¿qué sería? Metros cúbicos sobre segundo. Y metros cúbicos, ¿qué representan? Metro cúbico, ¿qué representa? Físicamente, ¿qué estaría representando? Un volumen. Volumen entre tiempo se le conoce como flujo volumétrico o caudal. Y en algunos libros lo representan como Q punto, por eso es que te confundiste con calor. Y en algunos otros lo representan con una B y un punto en la parte de arriba. ¿Volumen entre tiempo? Caudal o flujo volumétrico. Esto es caudal o flujo volumétrico. Y se representa como B punto. En algunos otros libros como Q punto, pero entra en conflicto con el de calor. Por eso yo creo que es mejor representarlo como B punto, para no confundirnos. Entonces, estamos de acuerdo que, bueno, aquí velocidad por área nos van a quedar unidades de volumen sobre tiempo. Multiplicado por la densidad, ¿qué quedaría? Densidad, ¿cómo se define densidad? Así, ¿cómo lo definirían? Si le explican a un niño de kinder qué es densidad, ¿cómo le dirían qué es densidad? ¿Densidad? No sé cómo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Ahí se las deben de ingeniar. Necesito ver cómo explicarle a mi hijo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la densidad sería masa sobre volumen multiplicado por la velocidad y por el área
Esto que nos queda, masa sobre volumen. Y en ocasiones, para no confundirnos entre volumen y velocidad, le ponen una rayita aquí abajo al volumen. Y va a ser volumen sobre tiempo. Ese volumen se cancela y nos va a quedar masa sobre tiempo. Y masa sobre tiempo es el flujo másico. Entonces, esta integral nos está representando el flujo másico que está entrando al sistema o saliendo del sistema, dependiendo del caso. La primera dijimos que iba a ser la masa asociada a los cambios de volumen. Entonces, pues esta integral nos estaría ayudando a evaluar la conservación de la masa en un sistema para un volumen de control más bien. Pero sería siendo lo del alrededor, parecido Uh-huh. Ustedes pueden utilizar estas relaciones integrales para analizar el radiador y lo harían considerando el radiador como una caja negra que entra y que sale nada más. Y ya si quieren ver a detalle de una forma infinitesimal, pues es ver lo que hace ahí el SolidWorks para ver cómo se mueve el aire y demás. Ok. Bueno, entonces esto sería para la conservación de la masa. Y ahora cambiamos la propiedad para el momento lineal. El momento lineal sería igual a la masa por el vector de velocidad. ¿Cuál sería la propiedad intensiva para el momento lineal? Dijimos que resultaba de dividir la propiedad extensiva entre la masa. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería B entre M, que esto es igual a la masa por la velocidad, que es el momento lineal, entre la masa. Esto es igual a la velocidad. Entonces, la propiedad intensiva del momento lineal es la velocidad. Si eso lo sustituimos en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el cambio del momento lineal en el sistema respecto del tiempo va a ser igual a todas estas integrales. La primera nos dice el cambio del momento lineal cuando cambia el volumen, y la segunda la interacción de las fronteras, de la frontera con sus alrededores cuando se está transfiriendo el momento lineal. Vamos a analizar la parte izquierda de la ecuación. Aquí nosotros tenemos la derivada de la masa por el vector de velocidad respecto del tiempo. Si la masa del sistema es constante, ¿qué pasa con una constante en una derivada? La podemos sacar y sería la masa de la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿qué sería? Esa desaceleración, ¿no? Esa aceleración. Entonces aquí tendríamos la masa por el vector de aceleración, y la masa por el vector de aceleración, ¿qué es? Es una fuerza, y esto puede ser un vector de fuerza. Entonces, si nosotros sustituimos la propiedad de momento lineal en el teorema de transporte de Reynolds, lo que vamos a tener va a ser que la propiedad extensiva, en este caso el momento lineal respecto al tiempo, básicamente vamos a tener un balance de fuerzas y vamos a tener la fuerza neta del sistema, que va a ser igual a todo esto,
¿Qué pasaría si, por ejemplo, la masa cambia? Que la masa no sea constante en el sistema. Si la masa no es constante en el sistema, vamos a tener más el vector de velocidad por la derivada de la masa respecto al tiempo. Y esto que está aquí, derivada de la masa respecto al tiempo, pues ya no sería cero. Y sería este término que está aquí. ¿Dónde se puede aplicar esto? Por ejemplo, ¿qué será? Un cohete que se lance al espacio tiene una cantidad de combustible y genera un impulso. El impulso lo pueden calcular con esta ecuación del momento lineal, pero como la masa o el combustible se va a estar consumiendo, la masa del cohete va a estar cambiando y tenemos que considerarlo en este término para calcular la fuerza total del sistema. Ese sería pues un caso más complicadillo de analizar. Cuando la masa del sistema está cambiando, esta derivada pues debemos de tomarla en cuenta y este término pues lo debemos de considerar en la conservación de la masa y ver cómo la masa va a estar cambiando dependiendo de las interacciones del sistema con sus alrededores. Pero en este caso, pues nosotros vamos a considerar que la masa es constante y este término pues lo vamos a quitar y nos va a quedar simplemente un balance de fuerzas, que caeríamos en la segunda ley de Newton. Y finalmente vamos a ver la ecuación de la energía. Si nosotros ahora B mayúscula tomamos la propiedad extensiva como la energía, la propiedad intensiva va a ser igual a la energía entre la masa, que en termodinámica la definíamos con una letra minúscula. En este caso va a ser E minúscula. Y pues bueno, sustituyendo todo esto en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, nos queda que el cambio de la energía de todo el sistema respecto del tiempo va a ser igual a estos dos términos. El cambio de la energía cuando cambia el volumen de control, más el cambio de la energía cuando el sistema tiene interacciones con sus alrededores, es decir, que entra y sale un flujo de masa, y en ese flujo de masa pues va un cierto grado de energía. Y pues bueno, el cambio de la energía total en el sistema está asociado a lo que sería la transferencia de calor en el sistema menos la potencia que está produciendo el sistema o que está consumiendo el sistema. Y básicamente es esta ecuación, ingresarla en la primera ley de la termodinámica. Y de esa manera pues estaríamos obteniendo, si nosotros seguimos desarrollando esta integral, vamos a llegar a lo que sería la, ¿cómo se llama? La ecuación de la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. Esto también lo pueden consultar en cualquier libro de termodinámica y ahí van a ver que al final de cuentas va a llegar a un cambio de entalpías multiplicado por los flujos másicos, etcétera. Y bueno, esto sería pues lo que les dejé que leyeran. No sé si tengan alguna duda. Pues más detalles yo creo que los van a estar viendo en lo que lean el libro. Y ya si siguen quedando dudas, pues me dicen. Y ya una vez que lean, a lo que yo quiero que lleguen es a esta ecuación. Van a darse cuenta que esta ecuación de la energía la pueden manipular para llegar a expresarla en términos de alturas. Entonces dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la energía con la altura? Entonces, ¿cómo definían o cómo calculan el cambio de la energía el cambio de la energía potencial? ¿O cómo calculan la energía potencial de un punto?
¿Cómo calculan la energía y potencial de un punto? Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura. Si todo este término lo dividen entre la masa por la gravedad, ¿qué es lo que les va a quedar? Que la energía potencial entre la masa por la gravedad va a ser igual a una altura. Entonces, ya ahora, una vez que lean y acaban de revisar lo que les dejé, van a darse cuenta que después de muchos trucos matemáticos, esta ecuación que está aquí de la conservación de la energía, la van a dividir entre la masa por la gravedad para expresarla en términos de alturas equivalentes. Y por ejemplo, bueno, aquí vamos a tener diferentes términos. Si nosotros consideramos que el sistema es ideal, toda la energía que entra, de alguna manera va a tener que salir. La energía en este caso, pues tampoco, bueno, si nosotros vemos la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si leen la segunda ley de la termodinámica, van a darse cuenta que dice que esta ley está mal, que la energía sí se destruye y se transforma. Entonces, nosotros no nos vamos a meter en problemas. Vamos por la entropía. Entonces, nosotros no nos vamos a meter en problemas si vamos a considerar la primera ley de la termodinámica nada más, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Digo, para no quebrarnos tanto, ¿verdad? Entonces, si tomamos eso en cuenta, pues nosotros vamos a tener que al sistema le ingresa una cantidad de energía y esa energía se va a transformar de alguna manera y va a salir un cierto contenido de energía. Por ejemplo, si ustedes tienen 1 litro de gasolina, la gasolina tiene cierto contenido energético y esa gasolina ustedes la pueden transformar de diferentes maneras. La pueden rociar en el suelo, prender un cerillo y van a estar liberando energía en forma de calor. La pueden ingresar en un auto y va a hacer que el motor se mueva y va a generar potencia, o en una motocicleta, etcétera, de diferentes maneras como ustedes ven. Entonces, pues al final de cuentas, dependiendo del sistema, van a ser las interacciones que va a tener. Como en termodinámica, dependiendo del sistema, pues son las consideraciones que se hacían. En este caso, nosotros vamos a considerar que la energía va a estar contenida en 3 formas: en forma de presión, en forma de velocidad y en forma de altura. Y esta ecuación que está aquí va a ser la ecuación de la energía para un flujo incompresible con una entrada y una salida. ¿Qué quiere decir que el flujo sea incompresible? Incompresible, que no se puede comprimir. ¿Y qué implicaciones tienen sus propiedades? Y por más fuerza que esté sometido, su volumen no va a cambiar. Ok. ¿Cómo, perdón? A presión. Sí. Si el flujo es incompresible, quiere decir que los cambios en la presión no van a afectar su densidad. Si eso es cierto, pues bueno, llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación va a ser la ecuación que vamos a manejar para esta unidad. Hasta ahorita llevamos 3. En la unidad 1, los esfuerzos cortantes. En la unidad 2, lo del cambio de presión igual al negativo del P específico por el cambio de altura. Y en esta, pues esta ecuación de la energía. Para que vean que no soy malo, una ecuación por unidad, nada más. ¿Cuánto faltan todavía? 5, no. Sí, 5.
¿Cómo, perdón? Bien, entonces vamos a entender esta ecuación. Les decía que esta ecuación nos dice la energía que va a entrar al sistema y esa energía se va a estar manifestada de tres formas. En forma de presión, aquí va a estar, aquí le vamos a poner el término A, va a ser presión, en este caso la presión manométrica o la presión que ustedes leían en las tablas termodinámicas de un fluido. Ese es este término de presión. Después viene el término de velocidad al cuadrado sobre 2G. Este término está relacionado con la velocidad a la cual se mueve el flujo. Y finalmente el término de altura. Este término se refiere a, dependiendo de la altura a la que entra, pues va a ser la energía potencial que va a tener. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que bueno, toda esa energía que entra va a salir o se va a convertir de alguna manera. Por ejemplo, va a salir a una presión diferente, mayor o menor, no sabemos, va a depender de las interacciones, entonces aquí va a salir A'. Puede salir a una velocidad diferente y contener una energía cinética diferente, B'. Y puede salir a una altura o diferente, mayor o menor, sería C'. Sin embargo, pues puede haber diferentes interacciones en un sistema o pérdidas de energía, en este caso la fricción. Por ejemplo, cuando ustedes van manejando un auto, o si no tienen auto, perdieron una bicicleta y frenan, ¿qué es lo que pasa? Que pues bueno, las llantas entran en contacto con el pavimento y pues eso hace que se generen fuerzas contrarias para detener todo el sistema. Pero si nosotros vemos en específico la interacción de la llanta con el suelo o con el pavimento, ¿qué es lo que pasa? Es un proceso 100% eficiente. Si ustedes aplican una fuerza a las llantas para detener el sistema, ¿se detiene inmediatamente? No. Entonces se va deteniendo gradualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si fue inmediato, ya está demasiado fuerza por el golpe. No. Es el elemento de desgaste, ¿no? La llanta no puede estar. Se desgasta. ¿Por qué se desgasta? Por la fricción. ¿Qué hace la fricción? Para que ocasione el desgaste. El esfuerzo es el. Es la fuerza contraria. Con fuerza contraria para que todo No es fuerza importante. Sí, se está desgastando, pero ese desgaste, ¿qué es lo que ocasiona? Ese rozamiento entre la llanta y el pavimento, ¿qué es lo que genera? Un calentamiento. Si ustedes agarran sus manos, frotan, ¿no se calientan? Lo mismo sucede con las dos superficies. Se calientan, al calentarse se está perdiendo energía. Ese calentamiento ocasiona que las moléculas de las llantas todo se desprendan y se genere desgaste. Poco a poco se van desgastando. El punto es que se genera calor y el calor pues es una forma de fricción. Entonces, dependiendo del sistema, pues va a haber fricción. En este caso tenemos un fluido que se mueve. Si ahora nosotros nos dejamos a un lado la llanta y vemos un fluido que se está moviendo sobre una superficie, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí que decías de los esfuerzos. Ahora sí entran en juego los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes detienen o hacen que las moléculas se vayan deteniendo unas con otras. Pero eso es entre las moléculas. Nosotros podemos asumir que pasamos un fluido por una tubería. Y la tubería puede ser lisa, pero bien sabemos que no, las tuberías difícilmente están lisas.
tienen cierta rugosidad. ¿Qué creen que haga la rugosidad sobre el fluido? Genera fricción, genera estancamiento, hace que las moléculas se detengan. Por ejemplo, si ustedes quieren pasar grava por una tubería, ¿qué es lo que va a pasar? Se atora. Lo mismo sucede con las moléculas cuando pasan por una superficie rugosa. Esa rugosidad a nivel molecular va a ocasionar que las moléculas se queden atoradas. Y eso ocasiona pérdidas debido a la fricción. Este término de fricción, al menos en esta unidad, nosotros le vamos a dar un valor numérico sin dejando a un lado esa interacción entre el fluido y la superficie. Pero para la siguiente unidad, sí ya vamos a tomar en cuenta esa interacción. Y va a ser una de las ecuaciones que nos va a faltar por ver. ¿Cómo calcular este término de fricción? Ya en la siguiente unidad nos la quebramos, en esta no. Después, si nosotros tenemos un fluido que se está moviendo, por ejemplo, ponemos un fluido que se mueve en una tubería y dentro de esta tubería ponemos una rueda con aspas. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, imagínense que nosotros aquí tenemos una tubería. Imagínense un río. El agua está pasando por un río. Si ustedes ponen una rueda con tablas ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a girar. Van a tener un molino. Entonces, el agua va a estar ocasionando que ese rotor genere potencia. Lo mismo sucede con el movimiento de los fluidos para mover las turbinas de gas, las turbinas de vapor, los motores de combustión interna. El movimiento de los fluidos ocasiona o produce una potencia. Por el contrario, si nosotros tenemos un fluido que no se mueve y nosotros le damos potencia a esas ruedas, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora el fluido se va a mover, ¿sí o no? Y nosotros estamos agregando potencia al sistema. Entonces, estos tres términos que tenemos, que indican, ya una vez que lean lo que les dejé, van a darse cuenta que estos dos términos que están aquí, de H de la bomba y H de la turbina, no es nada más que el término W punto de la primera ley de la termodinámica. Y este término de fricción, ¿cuál creen que sea? El de calor. Y estos otros dos, pues son el de respecto de T. Entonces, la fricción va a estar asociada a la transferencia de calor y H de la bomba y H de la turbina con el término de potencia. Ahora, estos signos van de acuerdo a lo que se vio en la primera ley de la termodinámica. Si el sistema genera potencia, ¿cuál es el signo que se le da al término de W? ¿Positivo o negativo? Positivo. Y si se le agrega potencia al sistema, es negativo. Y el de calor, si el sistema está produciendo calor, ¿cómo es el signo? Bueno, si está disipando calor al sistema, a los alrededores, es más. Y si está recibiendo calor de los alrededores, es menos. Todo eso pues va implícito en estos signos que están aquí. Este de menos H de la bomba y H de la turbina va a ser un término que vamos a tomar dependiendo del sistema. Si el sistema está produciendo trabajo, vamos a tomar el H positivo. Si está recibiendo potencia, vamos a tomar el H negativo. Pero como quiera, todo eso pues es algo que ya espero estén un poco familiarizados con lo de la termodinámica. Y si no, pues al menos que lo lean en lo que les dejé. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Cómo? Parece que no. Yo creo que las dudas van a salir ahora que
Ya estamos en el ya está. Muy bien. Bien, entonces aquí nosotros tenemos este término de velocidad, en el cual tenemos pues una velocidad, pero no sabemos qué velocidad es. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un ducto de aire acondicionado, ven que los ductos están grandes. O si fuera un ducto por donde se pasa los ductos de Pemex, por donde transporta el petróleo, pues están grandes los tubos. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? La velocidad no es constante en todo el largo del tubo, no tiene la misma velocidad, sino que lo que pasa se desarrolla un perfil de velocidades. Y nosotros tenemos, en lugar de una velocidad constante, tenemos una distribución de velocidades con una parábola. Pero el término de velocidad que está aquí es un único valor que vamos a tomar en cuenta. Entonces, si en un momento dado ustedes quisieran ser más específicos, necesitarían hacer una consideración de pasar, de tener este perfil de velocidades para tener una velocidad promedio. ¿Eso cómo lo harían? Con esta ecuación que está aquí, con esta integral. Aquí tenemos la integral de la energía cinética de la velocidad, de los vectores de velocidad en el perfil, por el flujo másico, igual a esto que está acá, la velocidad promedio. Y de aquí despejan la velocidad promedio y les va a quedar esta ecuación que está aquí, donde al final de cuentas este parámetro alfa va a tomar en cuenta el perfil de velocidades. Y este alfa, tomando en cuenta la forma del tubo y el perfil de velocidades, hace que se nos modifique un poco esta ecuación para flujo incompresible. Y le vamos a agregar este alfa al término de velocidad al cuadrado sobre 2g. Y ahora sí, esta sería la ecuación con la cual estaríamos trabajando. Bien, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy para que tengan la oportunidad de repasar todo esto. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Yo esperaría que ya con los problemas que hacemos aquí, los que les dejo de tarea y los que les dejo que lean, pues las dudas al final del examen se reduzcan a 0. En el examen se multiplica la voz. No debería, pero bueno. Lo bueno es que ya casi acabamos esta unidad. Déjenme tomar la asistencia, o ya les tomé, ¿no, verdad? Álvarez. Bravo García. Presente. Ok. Corpus Chávez. Cortés Maldonado. Presente. Cruz Rodríguez. Alba. Presente, profe. Estoy en Alba. Presente. Gallegos García. Presente. González León. Presente, profe. Budiño Escobar. Macías Rodríguez. Presente. Marín Sánchez. Presente. Mateos Melo. Presente. Medina Ramírez.
Presente. Morales Carmona. Morales Ortega. Moreno Ruelas. Nieto Maldonado. Nieto Maldonado. Presente, profe. Ortiz Aguilar. Presente, profe. Perrusque Ojeda. Sánchez Dueñas. Tapia Enríquez. Presente, profe. Vázquez Soto. Presente. Y Tobar Vargas. Presente. Se me ha olvidado. A ustedes ya ni tuve oportunidad de decirles, o no me acuerdo si les dije. En el primer parcial, por ahí a algunos les faltaron algunas décimas para que pasaran. Y les presté. Entonces, ahí me deben unas décimas, Unas chelas, por favor. para que lo tomen en cuenta. Bueno, nos vemos. Cuídense. Apague el micro.